¿qué tal? SM Asesores de Negocios, nuevamente con ustedes a través de Platiquemos de Impuestos. Andrea González a sus órdenes y tengo el gusto de presentar a nuestro invitado especial, el contador Armando Moscú, quien tiene una amplia trayectoria. Tuvimos el gusto de conocernos hace muchos años, bueno, no tanto, cuando éramos servidores públicos en el SAT, en el área de dictámenes en auditoría fiscal. Él ha ocupado muchos puestos importantes, en algunas desconcentradas, tanto en zona metropolitana como en el interior. Y pues, ¿qué les puedo decir? Para el tema que vamos a abordar el día de hoy, que son las devoluciones de IVA, pero en otro aspecto, pues no hay mejor invitado. Armando, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Vamos a hablar de los mitos y las realidades de lo que son las devoluciones de IVA. Recordarán que hicimos otro podcast donde abarcamos pues toda la dinámica de cómo se hacían, qué empresas tenían la tasa cero, pero ahora pues es una parte más operativa, más de la vida real, ¿no? Más importante. Sí. Entonces, Armandito, si nos gustas platicar, ¿cuál ha sido tu percepción en relación con las devoluciones de IVA ya en la práctica? Pues mira, como bien lo acabas de comentar, ¿no? Creo que hay muchos mitos, hay realidades al Ajá. respecto. Creo que todo el mundo sabe que se ha complicado todo el tema de una devolución como Ujú. tal, ¿no? Lo complicado, todo lo que implica el poder obtener una devolución, que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, se tiene ese derecho, ¿no? Pero a mí me gustaría comentarles el por qué la autoridad, con justa razón, empezó a ser un poco más estricta, Ujú. ¿no? Más estricta para poder devolver. Creo que esto no es un secreto a voces, ¿no? El tema de esas operaciones inexistentes Ujú. provocó Ujú. que la autoridad Ujú. tuviera pues, mucho más cuidado en poder Claro. revisar esas operaciones, ¿no? Y de ahí finalmente nace todo un procedimiento para que la autoridad pudiera devolver pues esos saldos a favor que un contribuyente estaba solicitando, ¿no? Fíjate que para los contribuyentes, digo, a lo mejor nosotros traemos esa formación que tuvimos oportunidad Ujú. de tener, de estar como servidores públicos, pero realmente se siente muy complicado ya Sí, obtener esos saldos a favor por los requerimientos de información que a veces llegan a ser muy vastos, ¿no? es Pero bueno, cierto. creo que nos queda muy clara la justificación y el por qué la autoridad actúa de esa Es manera. cierto, y fíjate qué bueno que lo comentas, porque desafortunadamente aquí pagan justos Ujú. por Ahí pecadores, el ¿no? detalle. Ajá. Entonces, los procedimientos que finalmente utiliza la autoridad derivan de cruces de información, Ujú. ¿no? Por parte de los propios sistemas, ¿no? Hay alertas en donde pueden, vamos a llamarle alertas verdes, amarillas y rojas, ¿no? Ajá. Entonces, esas alertas, obviamente las áreas operativas, que son las que se encargan de revisar esos saldos a favor, pues verifican que efectivamente esas alertas pues, estén en verde, ¿no? Para poder devolver. Sin embargo, no necesariamente son así, ¿no? Por eso todo este mundo de información Ujú. que pide la autoridad, ¿no? Se ha vuelto complejo Sí, como tal, sí. pero al final, ¿cuál es la experiencia y qué les puedo decir? Que si realmente se tiene ese derecho de, de ese saldo a favor, Ujú. la devolución va a proceder, Ujú. ¿no? Es tardado, sí es tardado. Hay que proporcionar una serie de información y documentos Ujú. que pareciera en un principio que va más allá, ¿no? Pues del Sí, mismo saldo, que es ¿no? un exceso, Que ¿no? es un Pareciera. exceso, pareciera Ujú. que es un exceso, pero tiene mucho sentido todo lo que se llega a solicitar en muchas de las ocasiones, ¿no? Ah, digo, creo que aquí finalmente quien revisa, pues obviamente son auditores, son puntos de vista distintos entre Ujú. un auditor y otro, en donde para unos con ciertos puntos Ujú. se resuelve y se aclara esa devolución y Ujú. probablemente para otros no, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante, Andrea, es cómo Ujú. logras integrar ese saldo a favor, pero más allá de esa integración es cómo lo demuestras, que efectivamente se Ujú. trate de una devolución procedente, ¿no?
Exactamente. Y entramos al tema de materialidad, ¿no? ¿Es Lo que correcto? dijiste tú Ujú. al principio, que ahorita, bueno, conocemos, voy a recordarles un poquito el procedimiento, se ingresa la devolución. Primero lo que tenemos que hacer es presentar la declaración en donde manifiesto que tengo un saldo a favor, ¿Es ¿no? correcto? Es como que el punto de partida, porque si no, pues no procede nada. No basta que yo lo sepa, tengo que dárselo a conocer a la autoridad. Después de ahí, yo solicito la devolución a través de mi formato electrónico de devoluciones y empiezan a correr ya los plazos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la autoridad? Generalmente me hace 2 requerimientos y Ujú. para cada uno de ellos pues me da un plazo para que yo le entregue la información que me solicita. Dentro de esa información que me solicita, pues últimamente me pide mucho, por ejemplo, si yo tengo préstamos, que realmente compruebe, ¿no? Que fue un préstamo el que la empresa recibió y que existan los contratos, que tengan una fecha cierta por parte del notario, ¿no? Que exista la corrida de amortizaciones y donde se vea en el estado de cuenta, o se empieza a hacer esos cruces que, bueno, en otro podcast comentábamos que ya utiliza pues tecnología avanzada, ¿no? Para hacer compulsas y para revisar realmente que sea procedente. Entonces, pues bueno, uno de los mitos, como tú comentabas, era que pues ya pareciera imposible tener esa devolución, pero no lo es, ¿no? La ¿Es realidad es que correcto? sí la tienes. Entonces, ¿qué nos recomendarías o qué le recomendarías a los contribuyentes que nos escuchan en relación con las solicitudes de información que le pide la autoridad para que estuvieran satisfechas, ¿no? Para que considerara que realmente es procedente la devolución. Sí, fíjate que es un punto muy importante y creo que es la base finalmente de una Ujú, devolución, Andrea. Como bien lo comentas, pareciera que un depósito ujú, por sí solo se aclararía, pero no necesariamente se aclara con el puro estado de cuenta. exacto. No se aclara únicamente con el registro contable. No Ujú, se aclara únicamente con la factura. ujú, Necesitamos toda una documentación adicional que soporte que efectivamente ese depósito, pues se trata no ujú. de un ingreso que te genera un valor de actos o actividades, porque todos los depósitos al final de cuentas tienen que estar aclarados, ¿no? Mm, Entonces, hay papeles de trabajo, no hay un papel de trabajo por forma, ujú, cada quien hace un papel de ujú. trabajo, pero lo importante es que ese papel de trabajo lo pueda leer La autoridad. correctamente la autoridad, Que ¿no? yo sea lo suficientemente claro Exacto, para presentarle lo que me solicita. es correcto. Tienes que ser claro, ¿no? Es decir, a la autoridad hay que explicarle cómo se llevó a cabo esas operaciones y Ujú, qué lo está soportando, ujú. ¿no? Primero tenemos que partir de que sea un gasto estrictamente indispensable, Ajá, ¿no? ok. Segundo, que ese gasto estrictamente indispensable Ujú, efectivamente se lleve a cabo, no se haya llevado a cabo, ¿no? ujú, De ahí parte del concepto que maneja la autoridad de materialidad, ujú, como que materialmente se haya llevado a cabo esa ujú, operación. ujú, Y el tema de materialmente no significa cuestiones contables, ujú, sino significa documentación ujú, adicional a la contable, ujú. como pudiera ser Los eh, contratos. Ujú, contratos, como pudiera ser fotografías, como pudiera ser algunos otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con en el tema de la adquisición de una mercancía, ujú, que efectivamente haya entrado esa mercancía, cómo llegó la mercancía del origen al destino y después de ujú. ese destino hacia dónde fue la venta, ¿no? Es decir, se tiene que cerrar el círculo y es lo que finalmente la autoridad quiere, ¿no? Que se Ajá, pueda cerrar ese círculo, ¿no? ujú, Entonces, por eso es muy importante todo el tema de esa famosa materialidad que comenta la autoridad, pero al final yo considero que si se tiene todo el elemento y se ujú. tiene toda la documentación y que efectivamente se llevó a cabo, no vas a tener ningún problema con esa devolución. Exactamente. Y aquí también la recomendación es pues que se alleguen de pues profesionales que tengan esta experiencia, ¿no? Ujú. Es importante decirlo porque pues a veces se tiene todo, pero quien contesta los requerimientos no tiene toda El esa... conocimiento Exactamente, ¿no? Y lamentablemente pues la autoridad determina que ciertas operaciones no son existentes y entonces rechaza las es devoluciones, ¿no? cierto. Es cierto, fíjate, Ujú. perdón, Andrea, Adelante, que adelante. no ibas a Sí. decir algo No, más, no, ¿no? adelante.
Tienes razón, ¿no? Yo creo que aquí esa parte importante es contar con personal, con el profesionista que lo sepa. Hay empresas que tienen a sus propias áreas contables, Ujú. pero no necesariamente tienen todo el conocimiento Sí, claro, para porque a veces el poder, contador no lo para hace. poder exhibir toda esa documentación. Es decir, tenemos toda la información en un bloque y Ajá. se la proporcionamos Ujú, a la autoridad. ujú, Pero la autoridad cuando ve ese bloque, pues lo dice, bueno, ¿cómo reviso todo esto? ujú, ¿No? O sea, ujú. pareciera algo tan simple para quien lo está elaborando, pero aquí no perdamos de vista que quien lo va a revisar Es otra persona. es otra persona, ¿no? Ujú, Entonces, se tiene que aclarar, se tiene que señalar, se tiene que dirigir cada ujú, uno de esos puntos para que para la autoridad sea muy claro. Es ujú. decir, explicarle, y probablemente lo voy a decir de esta manera clara, es con peras y manzanas Ajá. de cómo se está llevando, cómo se llevó a cabo esa operación, qué lo soporta y que el propio papel de trabajo tiene que hablar por sí Por sí solo. solo. No, pues es muy importante lo que nos dices, ¿no? Porque a veces creemos que con cumplir, pues no, No, no es no es suficiente. suficiente. Entonces, bueno, pues este es uno de los principales mitos, ¿no? Que no voy a obtener mi devolución y ya vimos que sí es posible, ¿no? Sí, sí. Cualquier duda, pues pueden consultarnos con todo gusto, pueden mandar una pregunta a través de nuestras redes sociales, vamos a intentar respondérselas a la brevedad. Y bueno, en relación con este mismo tema, vamos a ver otro mito, Armando. Fíjate que muchos contribuyentes se acercan con nosotros y nos dicen, ¿no? Oye, tengo mi devolución, pero no la he pedido porque tengo miedo. Tengo miedo de que la autoridad no solo no me dé la devolución, sino que de ahí se detone una revisión, un gabinete o una visita domiciliaria a la mejor, porque alguna de las partidas pues pudiera tener un foco rojo, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo. Claro. Entonces, ¿qué de cierto es, Armando? Digo, tú que eres experto en fiscalización, déjenme que les cuente que él estuvo a cargo del área de fiscalización muchos años. ¿Qué tan real es este mito? Porque tratamos de mitigarlo nosotros diciéndoles que pues el trabajo se va a hacer adecuadamente, se va a hacer la revisión exhaustiva, como dices, para ver el ciclo completo, ¿no? De cada operación. Pero platícanos un poquito acerca de esto. Pues mira, yo creo que si el contribuyente finalmente tiene la certeza de que tiene un saldo a favor real, y que esas operaciones están debidamente soportadas, Ujú. yo creo que no debería de preocuparse en Ajá. poder solicitar ese saldo a favor. Es cierto que cuando la autoridad, dentro de cualquier procedimiento, Ujú. detecta algunas situaciones inusuales, por ejemplo, en un tema de devolución, pues puede ser que no se haya efectuado el pago en el mes de la devolución y en consecuencia, pues no tienes derecho a solicitar ese Ese saldo saldo. porque en Ujú, ese mes pues, no fue debidamente pagado, no se tenían ujú, todos los requisitos, no se contaba con el CFDI, ¿no? ujú. Hay muchos errores que se puedan presentar dentro de los propios registros contables, que estés tú considerándolo como parte de un IVA acreditable, Ajá. pero no se tuvo pues la dedicación o la suerte de que estuviera verificado que efectivamente el pago se haya realizado en ese mes, Ah, ¿no? ok, ok. O puede ser que en algún momento la autoridad juzgue que no se considera un gasto estrictamente indispensable. Ujú, Pero digamos que son situaciones que se pueden presentar normalmente en una revisión de IVA. ujú. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, ¿deberían de pedir la solicitud de ese saldo a favor? Yo diría que sí, si tienen realmente el derecho de poderlo obtener, ¿no? Es Ok. decir, eso no necesariamente puede generar una Ujú, revisión. Yo creo que las mm, revisiones se generan de ujú. acuerdo con pues, los antecedentes que pueda tener la propia autoridad, ¿no? Exactamente. Pero no necesariamente de esa De esa devolución, ¿no? devolución. Se pueden presentar algunas otras situaciones de esa devolución. En algún momento, si la autoridad considera
que se trató de el pago no fue en ese mes, que fue un gasto no estrictamente indispensable. Ujú. Va a depender también de la magnitud finalmente del monto, de la presuntiva, ¿no? Para Ujú. que la autoridad pueda actuar y poder iniciar algún acto de fiscalización. Pues creo que con esto que nos dices nos das tranquilidad, ¿no? Y a los contribuyentes también, porque no sé, es un mito generalizado, un tanto, no para todos, pero sí mucha gente piensa que a lo mejor lo detona, ¿no? Entonces, pues no necesariamente. Ok, y fíjate, Armando, que también nos hemos dado cuenta que cuando se presentan las devoluciones, en ocasiones se mandan pequeñas revisiones, ¿no? Por artículo 22. ¿Es correcto? ¿Nos podrías platicar un poquito de Sí, esto? ¿Qué claro, significa? ¿No significa claro. una auditoría? ¿O sí? Bingo, ¿no? Mira, La sí, pregunta del millón. yo creo que al final de cuentas sí, porque cumple una revisión o una secuencial de un artículo 22, como bien acabas de comentar. Ajá, ¿Por qué se le llama artículo ajá. 22, no? Y antes de que continúes, si Sí, nos explicas, ¿cuándo, cuando yo meto una devolución, cuándo la autoridad me manda a ese supuesto? a ese supuesto. Ujú, Sí, se dan por varias situaciones, ¿no? ujú, El artículo 22, volviendo a tu primera pregunta, al final de cuentas sí es una auditoría porque cumple ujú. con los requisitos del propio artículo 42, ¿no? Ah, ok. Del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, Ujú. sí, al final de cuentas es una auditoría y esa revisión se lleva a cabo cuando la autoridad no está tan segura de que ese saldo a favor Corresponda, que era lo corresponda que platicábamos hace unos o que necesite momentos. mayores elementos. Mm, Y el corto tiempo que te maneja ujú. el código para poder devolver, que son 40 días Ajá, hábiles para hábiles. poder devolver, pues no necesariamente la autoridad tiene el tiempo suficiente para poder devolver Revisar, ¿no? este saldo a favor con todos los procedimientos que tienen que hacer o ampliar finalmente la revisión. Ujú. Por eso es que nace ese famoso internamente llamado artículo 22, Ajá. que es una ampliación finalmente de esa revisión, de esa devolución. Son dos plazos, ¿no? Ujú, Te dan un plazo de 90 días hábiles, ujú. que normalmente se duplica, ¿no? Entonces se van a 180 días hábiles, Ah, ¿no? es por De eso, revisión. perdón que te interrumpí, es por eso que algunas devoluciones se pueden alargar cuando ocurre este procedimiento. Es correcto, es correcto. Mm, Se alargan, entonces estamos hablando de 180 días más los 40 días, pues ya ah, se fueron a 240 días hábiles. Por eso es que al final sí se trata de una revisión, porque ahí la autoridad te va a autorizar ujú. o te va a rechazar la devolución. Ah, Ahí en ese ok. procedimiento no te lo desiste. Ah, ok, ok. Que es otra de Dice, las opciones, ¿no? exacto. O Mm, sea, ahí finalmente la autoridad lo que hace es, con todos los procedimientos ujú. que efectuó y que realizó, puede cerciorarse que efectivamente se trata de un saldo a favor correcto, real, que tiene derecho el contribuyente y pues lo devuelve, ¿no? Mm, Entonces, son procedimientos que solamente se dan en ese caso cuando la ujú. autoridad tiene ciertas dudas respecto Del saldo que te va a de ese devolver. saldo. Ujú. eh, y con justa razón, ¿no? Nace finalmente esa figura dentro del propio artículo 22. Pero aún así, bueno, pues ya vimos cuál es el mito, cuál es la realidad. Aún así, se pueden aclarar todas esas Ujú. diferencias que me solicitaron si llego al artículo 22 y continuar hasta obtener mi devolución, ¿no? Es O correcto. sea, realmente lo único que estaría pasando es el plazo, Se ¿no? ampliaría. Que se ampliaría. Ok, Armando, pues creo que con esto nos has dado un entorno. Hay muchísimo que hablar de las Mucho, sí, devoluciones. mucho, Andrea. Esta es una plática pequeñita, tal vez después podamos abundar un poquito más ya en algún curso que vamos pensando. ¿Cómo podemos sugerirles para que este procedimiento pues sea de la mejor manera, ¿no? Sí, Eh, sí, es cierto, Andrea. O sea, yo creo que ujú, al final sí es un procedimiento largo, pero yo lo que siempre les he dicho es, pues hay una justificación atrás, ¿no? O ujú, sea, desafortunadamente pagan justos por pecadores, ¿no? ujú. Pero la autoridad se tiene que cerciorar que efectivamente lo que está devolviendo Es es lo real, correcto.
Y bueno, y creo que no sé qué opines, pero de acuerdo a lo que nos has platicado, identifico que tres sugerencias muy puntuales para los contribuyentes es una, no omitan ese derecho que tienen de solicitar la devolución de impuestos, porque al final del día, pues es dinero que nos va a dar un flujo y que si realmente tengo derecho y sé que mis operaciones son ciertas y que, vamos, me corresponde ese saldo a favor, pues hay que solicitarlo, ¿no? Ujú. Segundo, no necesariamente por meter una devolución me van a iniciar una revisión. No Eso no, pues sería consecuencia de, y a lo mejor pudiera yo caer en este artículo 22, ¿no? Que al final del día, pues no significa más que ampliar un poquito el plazo, pero no significa que no nos van a dar la devolución. Y el tercero es, alléguense de personal que pues realmente conozca el tema. Los contadores de las empresas, a pesar de que llevan todos sus números, a veces no son los expertos en devoluciones, ¿no? Y nunca está por demás alguna asesoría, cualquier cosa que necesiten, no omitan hacerlo antes de presentar la devolución. ¿Algo Correcto. más que gustes recomendarle a nuestra audiencia, Armando? ¿Algún último consejo? Pues yo creo que al final de cuentas la devolución puede ser un poco tortuoso, ¿no? Ujú. No imposible. Pero no imposible, ¿no? Exacto. Siempre y cuando se tenga ese derecho. Ajá. Y pues bueno, creo que comentaste muy bien los tres puntos importantes, porque al final es poderle demostrar a la autoridad claramente el por qué se tiene ese derecho, ¿no? Pues excelente. Pues, ¿algo más que gustes agregar? No, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, Andrea. Pues muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. No omito invitarlos a que nos manden sus comentarios, algunas preguntas, los temas que ustedes quisieran que platicáramos en este foro a través de nuestras redes sociales. Y fíjate que nos proporcionan material, Armando, de este editorial GES. Hay unas revistas que se llaman Notas Fiscales y hemos encontrado muy buenos artículos. Los invitamos a que las revisen y pues para cualquier cosa, SM Asesores de Negocios, aquí a través de Platiquemos de Impuestos, quedamos a sus órdenes. Armando, de verdad, muchísimas gracias por Gracias, habernos acompañado gracias. y pues hasta la próxima. Muchas gracias.